Muy buenas tardes a todos. Le invito a que abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Y para comenzar, quiero aclarar el título de este mensaje, poniendo nuestra esperanza en la gracia, poniendo nuestra esperanza en la gracia de Jesucristo. Estamos en el versículo 13, y ahora Pedro comienza la transición hacia el cuerpo de la carta. Nos acaba de dar una maravillosa introducción donde nos enseñó acerca de la salvación. También nos enseñó mostrándonos a través de indicativos. Nos enseñó a través de eso quiénes son los hijos de Dios, que somos elegidos de Dios, herederos de una herencia incorruptible. Y ahora, en esta sección que vamos a ver, nos mostrará qué es lo que estos creyentes deben hacer, cómo estos creyentes, basado en quiénes son, cómo deben vivir. Y esto no lo expresa en indicativos, lo expresa con imperativos. Pero hoy nos vamos a concentrar en el versículo 13 del capítulo 1, que es como un conector, es como un puente. Es un puente entre la introducción de la carta y el cuerpo de la misma. Así que vamos a leer nuevamente ese puente. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Cómo les digo? Miren, este versículo es como un puente que comunica la rica sección teológica de lo que es la introducción de la carta, ahora la comunica con este tesoro de sabiduría práctica de la vida cristiana que vamos a encontrar en el cuerpo de la epístola. Estamos transicionando ahora, pero no me confunda, no quiero que piense que estamos de paso por este puente. Este es un puente que entrelaza una sección con la otra, eso es verdad, pero este es un puente que en un sentido es una atracción en sí mismo. Entonces, este versículo 13, vamos a usar la analogía de que este versículo 13 es como el puente de Rialto en el Gran Canal de Venecia, en Italia. Así que cuando visite ahí, Venecia, Italia, se va a acordar cuando esté pasando por el puente de Rialto, va a decir, 1 Corintios 13, ¿en qué sentido estoy usando la analogía? Bueno, este puente en Italia es un puente histórico, un puente hermoso, es un puente de piedra de 94 pies de largo que le ofrece unas vistas impresionantes de lo que es el gran canal que hay ahí en la ciudad de Venecia. Usted puede desde el puente mismo observar la bulliciosa actividad que se desarrolla ahí a los pies. Así que no solo es que cruza para ir al otro lado, sino que mientras lo cruza, usted puede explorar las encantadoras tiendas que hay ahí en el puente mismo. Puestos de mercado donde puede encontrar variedad de productos venecianos. Usted está ahí en el puente, cruzando hacia el otro lado, pero está disfrutando de, por ejemplo, hay locales que tienen cristal de Murano o tienen exquisiteces venecianas, que usted puede disfrutar. Usted está ahí también viendo hacia abajo, viendo pasar esas hermosas góndolas con los enamorados ahí, ¿no? Y qué hermoso. O sea, no es solamente transitar el puente, es desde el puente mismo disfrutarlo. Y en un sentido, hermanos, la analogía es que así como desde el puente de Rialto, en el canal de Venecia en Italia, así como se ha convertido en un destino de visita obligada para vivir una auténtica experiencia veneciana,
Cuando usted visita la epístola de Primera de Pedro, el versículo 1:13 es un puente que se convierte en un destino de visita obligatorio. Sí o sí, a medida que lee la epístola, tiene que pasar por ahí. Y ese puente va a estar conectando la introducción con lo que viene en el cuerpo. Pero de la misma manera que si estuviéramos ahí en Italia disfrutaríamos del puente, le invito a que disfrute de este 1:13, este versículo 13, que tal vez no le va a dar los cristales de Murano, pero le va a dar la cristalina verdad de cómo vivir con esperanza. Tal vez usted no se detenga a comer las delicias venecianas, pero se puede alimentar de las delicias de la palabra de Dios, que le van a ayudar a poner su esperanza en la gracia de Jesucristo que le será revelada a usted. Por eso, no menosprecie este versículo, aprécielo, porque es cuando Pedro comienza a dar sus imperativos. Él ahora empieza a decirles qué deben hacer. Es cuando el apóstol comienza a compartir una serie de 4 exhortaciones a estos creyentes esparcidos en Asia Menor. Entonces, conforme cruzamos este puente, moviéndonos hacia la sección del cuerpo de la epístola, vamos a estar viendo 2 puntos. Como quien mira hacia atrás, considerando desde dónde veníamos, desde el puente, pero luego como quien mira al presente, al puente mismo, considerando lo que debemos hacer en el presente para prepararnos hacia las cosas del futuro. Como les decía, este mensaje es titulado Poniendo nuestra esperanza en la gracia. Y créame una cosa, que en el medio de un libro donde se ve mucho sufrimiento, donde se siente palpable el sufrimiento que estos creyentes estaban experimentando, este versículo es un bálsamo que los prepara para lo que viene por delante. Es una exhortación, pero también es un aliento. Y es mi deseo esta tarde que usted lo tome como lo que es, un aliento, algo que le va a ayudar a vivir una vida de esperanza. Entonces mis 2 puntos van a ser una acción concluyente, ese es el primer punto, y luego el punto 2, que es una actitud continua. Punto 1, una acción concluyente. Punto 2, una actitud continua. Y mi proposición para ustedes en esta tarde, o mi tesis, si usted lo quiere ver de esa manera, es la siguiente. El creyente debe orientar su esperanza a la gracia futura que será revelada en Jesucristo. Y esto solo lo podrá hacer, esto solo podrá ser realizado basado en la acción concluyente que tomó ese creyente en el pasado y manteniendo una actitud continua y duradera en el presente. Entonces, vamos a estar viendo pasado, presente, futuro. Primera de Pedro 1:13 nos muestra 2 actividades que apoyan la vida de esperanza para que vivamos esperanzados en la gracia de Cristo. Así que comencemos con la primera de esas actividades. Este es el punto número 1, es una acción concluyente. A veces se dice, tenés que tener esperanza, pero hermanos, espero que vea hoy que aún para tener esperanza se requiere una determinada actitud. Entonces es lo que va a aprender esta tarde. Pedro dice, en el versículo 3, el comienzo, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Hermanos, lo que el apóstol nos está comunicando aquí es que si queremos vivir una vida de esperanza, debemos ser resolutos en esa idea, debemos estar resueltos, debemos estar decididos de que queremos vivir esa vida en esperanza. Si usted no tiene esa actitud, no va a poder vivir una vida de esperanza. Debemos estar completamente convencidos de lo que estamos buscando. Debemos ser 100% intencionales en vivir esa vida de esperanza en Cristo.
Y Pedro comienza esta sección diciendo ¿cómo? Por tanto. Este por tanto no es usado para introducir nueva información, sino que es usado para conectar una nueva sección con la anterior. Por eso les digo, es un puente. Este versículo nos ayuda a hacer una pausa para que entendamos el argumento de los versículos anteriores, para que lo apliquemos a nuestra vida. Lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, lo que Pedro está expresando con indicativos, son elegidos. Eso debe ser la base de cómo vivimos nuestras vidas en el presente. Y ahí es cuando vemos los imperativos expresados por el apóstol Pedro. Por lo tanto, la experiencia transformadora de lo que fue la salvación, todo lo que vimos en los primeros versículos, y su esperanza de gloria futura, deben ser los principios que motorizan y energizan su vivir cotidiano. Pero para esto, Pedro les dice a los creyentes en Asia Menor y a nosotros, preparen su entendimiento para la acción. Esta debe ser una acción concluyente. Esta es la acción que hemos ejecutado en el pasado. Permítame que les explique. En el original, Pedro lo explica usando una expresión idiomática judía, expresada en lo que es el tiempo aoristo, que se entiende en este caso como tiempo pasado, que toma esa perspectiva pasada. Esto fue algo que era requerido de usted y que usted hizo y fue una acción concluyente. La Reina Valera captura mejor lo que Pedro dice. La Reina Valera dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La Legacy Standard Bible, la Biblia en inglés, traducido dice, habiendo ceñido sus mentes para la acción. Y es aún más preciso, habiendo ceñido las mentes para la acción. Aquí Pedro está usando una metáfora muy familiar en el mundo antiguo, que es la de levantarse la túnica y atársela para prepararse para la acción. Tenga eso en mente. Y aquellos que están estudiando hermenéutica saben de lo que les estoy hablando. En ese tiempo antiguo se usaban estas túnicas largas y para correr, para pelear, para batallar, para entrar en acción, esas túnicas debían ser levantadas y ajustarlas. Era algo entendido especialmente por estos lectores judíos que estaban acostumbrados a esta costumbre desde la institución misma de lo que era la Pascua judía. Si va al libro de Éxodo, lo va a ver ahí. Éxodo 12:11 dice, de esta manera lo comerán, hablando de la Pascua, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, lo comerán apresuradamente, es la Pascua del Señor. Así que de esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas. Tenían que estar preparados para salir. Ceñirse los lomos es una metáfora de preparación para una actividad que es agresiva, decidida. Es una ilustración más que apropiada para quienes como nosotros, que somos residentes temporales y peregrinos, debemos realizar una acción que es concluyente, que es decidida, 100% seguro de lo que estamos haciendo. Los cristianos deben ser agresivos, estar listos para moverse hacia adelante, hacia la esperanza. La esperanza no va a venir a usted, usted tiene que moverse decididamente hacia ella, desterrando toda pereza, desterrando toda indolencia. Hermanos, esta expresión que usa el apóstol Pedro es similar a nuestra expresión moderna de hay que arremangarse las mangas, hay que arremangarse, hay que trabajar. Cuando decimos eso, entendemos que es tiempo de trabajar decididamente, no es tiempo de perezosos, no es tiempo de holgazanes. Esto es manos a la obra, aquí no hay dudas o cabildeos. Esta es la misma actitud responsable y decidida
de la que el Señor Jesús habla en la parábola de los siervos vigilantes, que los siervos debían tener esa actitud. ¿Cuál era la actitud que debían demostrar? Lucas 12:35. Estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas. Esta es la única actitud aceptable para poder poner nuestra esperanza en la gracia. Acá no hay dobleces, acá hay compromiso. Esta es una actitud encomiable de esfuerzo, es algo que es alabado de la mujer de Proverbios 31. ¿Cómo la describe el escritor de Proverbios? Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Hermanos, hermanas, vivir una vida de esperanza en la gracia no nace de la nada. Viene con esfuerzo, viene con sacrificio, viene con preparación. Por dar un ejemplo más vano, muchos se admiran de los logros de grandes deportistas como Messi o Cristiano Ronaldo, pero déjenme que les diga algo. Ellos no entran al campo de juego vestidos de traje y zapatos brillantes como cuando van a recibir los premios. No, ellos entran preparados para competir y aún antes de eso, en los entrenamientos, se visten preparados para darlo todo ahí en los entrenamientos. Había un técnico argentino que decía que el que no juega con la misma intensidad en un entrenamiento no puede ser titular en el juego. Y esa es la actitud que tiene que tener un cristiano en la vida. ¿Usted quiere vivir una vida de esperanza? Tiene que tener esta actitud de haber tomado una acción concluyente. Nada viene mágicamente, los logros vienen con esfuerzos y dedicación, y estos hombres que les describí, estos deportistas, han tomado la decisión en algún momento de su pasado de hacer sacrificios y dejar cosas a un lado para alcanzar el más alto nivel y ser exitosos en sus carreras. Entonces, yo le pregunto, ¿cuánto más no debería el cristiano arremangarse para alcanzar la bendición de vivir una vida de esperanza en la gracia? ¿Usted quiere vivir una vida de esperanza? Amén. Empieza con haber tomado una acción concluyente. La obligación de poner nuestra esperanza en la gracia solo es impuesta a aquellos que han experimentado la gracia, y quiero creer que usted es uno de ellos. No podemos pretender que eso llega sin esfuerzo, hermanos. Debemos estar decididos. Hay un autor, Schreiner, que dice: la esperanza no se hará realidad sin un pensamiento disciplinado. De más estar decir que todo esto es posible para el cristiano debido a que Dios le ha elegido. Debido a quien el cristiano es que este cristiano es ahora exigido a vivir esta vida de esperanza. Debido a lo que Dios ha hecho en él, la obligación que ahora Dios pone en nosotros es simplemente porque nosotros hemos experimentado su gracia. Vivimos bañados de su gracia. Hermanos, esto debe ser una acción concluyente y decisiva que es útil y necesaria para nuestro propio crecimiento. Pedro lo expresa usando un verbo de voz media. ¿Qué significa eso? Es una actividad que nosotros hacemos para beneficio personal. Esta acción requiere que vistamos los lomos de nuestra mente, que, como dice Calvino, Pedro lo expresa redoblando la metáfora, atribuyéndole lomos a la mente. ¿Por qué lo expresa así Calvino? ¿Por qué Pedro lo escribe así? Y bueno, hay otro comentarista, Hibbert, que nos dice: la atribución de los lomos, sede de la fuerza del cuerpo, a la mente, establece que la imagen no se refiere a la actividad física, sino a una fuerte actividad mental. Si usted es como he sido yo, entonces seguramente en algún momento
tiene pereza mental. Eso es un no para los cristianos. El cristiano no se debe permitir pereza mental. Porque todo lo que es verdad de parte de Dios entra por nuestra mente, nuestro entendimiento. Todo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas va a empezar y va a partir y tiene su génesis en la transformación de la mente. Entonces, hermanos, esta fuerte actividad mental tiene que ser una realidad en nuestras vidas, con la gracia del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Así que, congregación, ¿qué aprendemos de este primer punto? Debemos estar en control de todo lo que pensamos y también en control de en lo que reflexionamos, para asegurarnos que no le estamos dando lugar a pensamientos y especulaciones estériles, que lo que van a hacer es obstaculizar la obediencia. La única manera en la que podemos poner nuestra esperanza en la gracia de Cristo es haber empezado con una acción concluyente y decisiva. Por lo tanto, preparen su entendimiento para la acción, dice Pedro. Dado que el creyente debe orientar su esperanza a la gracia futura que será manifestada en Jesucristo, y esto solo podrá realizarlo basado en la acción concluyente y decisiva que el cristiano tomó en el pasado. Pero ahora veremos que eso debe ser mantenido en el presente con una actitud que es continua, duradera, persistente. Y esto lo vemos en nuestro segundo punto. Una actitud continua. Dice Pedro, sean sobrios en espíritu. Sean sobrios en espíritu. Primera de Pedro 1:13 nos muestra dos actividades que apoyan la vida de esperanza para que vivamos esperanzados en la gracia de Cristo. Y esta segunda actividad es una que debemos desarrollar cada día de nuestras vidas. Ya vimos la actitud, la acción concluyente del pasado. Ahora tenemos que tener una actitud decisiva, continua, en el presente. Y esta segunda actividad es una que debemos desarrollar, como les digo, cada día de nuestras vidas. Ahora Pedro comunica esto con un tiempo verbal presente. ¿Por qué lo hace? Porque este tiempo verbal presente invita a que pensemos en un estado continuo. Esta debe ser una actitud, debe ser un temperamento habitual de sobriedad. Y el llamado a ser sobrios indica una condición libre de toda forma de lo que es pérdida de autocontrol mental y espiritual. Ser sobrios es una actitud de autodisciplina que lo que hace es evitar los extremos. ¿Y de qué extremos estamos hablando? Hablemos un poco. ¿Cuáles son los extremos que debemos evitar? Por un lado, debemos evitar ser irresponsablemente autoindulgentes. Nos damos todos los placeres y todos, las pausas que necesitamos y todas las delicias de la vida que necesitamos o que creemos. Somos autoindulgentes, debemos evitar eso. Pero por el otro lado también debemos evitar estar embriagados de religión, al punto que al estar embriagados de religión estamos desubicados de la realidad. Oh no, voy a orar 3 horas, luego voy a leer la palabra 5 horas, luego voy a llamar a los hermanos a ver cómo están. La renta. Oh no, pero no tengo trabajo. Eso es estar embriagado de religión. Mucha oración, mucha lectura bíblica, desconexión con la realidad. Y viene la deshonra a Dios por la desconexión en la realidad, pero la persona piensa, pero si estoy orando 3 horas, leyendo la Biblia 5, Dios, el mundo me persigue. No, estás embriagado de religión. Tenés que traer tus pies a la tierra
y honrar a Dios desde el lugar que Él te puso. Ser sobrios en espíritu se puede también entender como eso. Y se tiene que entender como ese estado mental calmado y estable que nos ayuda a evaluar las cosas correctamente. Este es el estado mental que Pedro les recuerda casi al final de la carta a estos atribulados creyentes en Asia Menor. Primera de Pedro 4:7. Él dice: pero el fin de todas las cosas se acerca, sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. El apóstol Pedro sabe que es este estado mental concentrado y claro que ayudará a los creyentes a tener esta actitud continua de poner su esperanza en la gracia de Cristo. Pero también los va a ayudar a mantenerse alertas en oración, considerando los peligros que los acechan. ¿Vieron que no estaba en contra de la oración? Y esto lo vemos en 1 de Pedro 5:8, cuando Pedro los alienta a estar alertas espiritualmente. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos tener esta actitud, hermanos, sobria. Esta sobriedad debe ser llevada cada día de nuestras vidas. Esto es una actitud continua que necesitamos. ¿Para qué? Para poder poner nuestra esperanza en la gloria de Cristo. Y hay cristianos que confunden tristemente la sobriedad con la frialdad y por eso evitan la sobriedad, abusando del fuego de la pasión religiosa. Son pura pasión religiosa, pero necesitan también sobriedad ahí. Pero hermanos, a veces confundimos una vida ardiente en Cristo con una vida desordenada. Y eso le pasaba a los tesalonicenses. Si usted lee las epístolas a los tesalonicenses, va a ver que Pablo les dice, no, hay que corregir a esos hermanos. Y esto es lo que Pedro quiere corregir en estos creyentes, que conforme aprenden a poner su esperanza en la gracia de Cristo, lo hagan con una actitud cotidiana y duradera de equilibrio y madurez espiritual. Pedro nos está enseñando que la manera en la que preparamos nuestro entendimiento para la acción es al ser sobrios. Debemos ejercitar el dominio propio. Ese dominio propio es el que el apóstol Pablo, por ejemplo, le insta a usar a los tesalonicenses, como les decía. ¿Para qué? Para que vivan en un estado vigilante, equilibrado, piadoso, siendo controlados por la verdad. Pablo le dice a los tesalonicenses en 1 de Tesalonicenses 5:6, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Los cristianos no están llamados a vivir en apatía espiritual o siendo complacientes, dejando de esforzarse a estar preparados, poniendo su esperanza en la gracia que será traída por Cristo. Y aquí, hermanos, es que vemos que los apóstoles, tanto Pedro como Pablo, están comunicando el mismo mensaje a sus lectores. Pablo le dice en otro pasaje a los tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 5:8, que sean sobrios, les dice, usando la coraza de la fe y del amor. Y por casco, ¿cuál es el casco? La esperanza de la salvación. Pero a su vez les pide que estén en equilibrio, esperando por la venida de Cristo, pero a su vez trabajando en lo que tienen que trabajar, ocupados en sus buenas cosas, que tienen que estar ocupados mientras esperan a Cristo. Hermanos, es la sobriedad espiritual, el uso del dominio propio, cuando las circunstancias son ¿qué? Adversas. Es ahí cuando vamos a ser ayudados a mantener nuestro enfoque en vivir vidas esperanzadas en esa salvación final que va a ser traída por Dios. O sea, lo que es la consumación de nuestra salvación. Y la falta de dominio propio, la falta de sobriedad espiritual nos vuelve ineficaces en nuestro ministerio. No en vano, Pablo le recomienda esto a Timoteo, su hijo en la fe.
Pero le dice claramente en 2 de Timoteo 4:5, escuchen lo que les dice. Pero tú, sé sobrio. Le está hablando a un joven. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas. ¿Cómo se va a ver la sobriedad acá? Sufre penalidades. ¿Cómo se va a ver la sobriedad? Hace el trabajo de un evangelista. ¿Cómo se va a ver la sobriedad de Timoteo? Cumple tu ministerio. En otras palabras, mis amados hermanos, la manera en la que nos preparamos para la acción es manteniendo un estado mental tranquilo y estable. De esa manera vamos a poder evaluar las cosas correctamente. La sobriedad mental nos ayudará a no estar ni ser desequilibrados por ideas nuevas y fascinantes. ¿No le parece eso? Surge algo ahí, estamos desesperanzados y no lo queremos admitir. ¿Qué decimos? No, pero yo confío en Dios. Y al que lo ve, que tiene discernimiento espiritual, se da cuenta que la persona está desalentada, no tiene esperanza. Pero cualquier cosita nueva que viene, cualquier brillo apenas imperceptible, que puede ser una moneda reflejada en el sol a 5 kilómetros de distancia, pero es todo lo que necesita para sentir que tengo esperanza. Y por ahí es una trampa, porque no está siendo estable, no está confiando en Dios, no está mentalmente tranquilo, porque hay cosas que básicamente no espera, porque no está esperando en Dios. Y si usted está ahí, ¿qué tiene que hacer? Bueno, arrepentirse. Pero tiene que entender también que, como les digo, esto empieza en esa acción concluyente del pasado. Esto empieza con ponerse esa actitud de decir, voy a trabajar arduamente en esto para vivir una vida de esperanza. Y luego eso continúa con esta actitud continua de ser sobrios. La sobriedad mental nos ayudará a no estar ni ser desequilibrados con estas ideas nuevas y fascinantes. Hermanos, debemos ser sensatos. Esta es una de las más necesitadas cualidades para un cristiano, poseer sensatez. Esa sensatez no es solo pertinente a las cosas mentales, sino que se traslada a todas las acciones que son nacidas de la mente. Y déjeme darle una observación acá. Quiero hacer una nota especial aquí. Cuando hablo de la sobriedad, lo uso en una forma alegórica. Debemos ser sobrios para no estar adormecidos, para no estar distraídos de las duras realidades alrededor nuestro. Y esto era la realidad que experimentaban estos cristianos en Asia Menor, pero también es una realidad para nosotros cristianos en el siglo XXI acá en Estados Unidos. Pero en un sentido, hermanos, esta sobriedad también puede ser aplicada a la sobriedad con respecto a la embriaguez alcohólica. Aquel que no tiene esperanza lo busca en el fondo de la botella. Muchos se refugian en ella, otros en las drogas. La idea es adormecer los sentidos para no sufrir. Pero los cristianos estamos llamados a soportar los embates de los malos tiempos, mientras que con un espíritu sobrio esperamos con esperanza la gracia que será experimentada y dispensada por Cristo. Muchos lidian con la falta de esperanza, intoxicados en el alcohol, intoxicados en la droga, pero los cristianos estamos llamados a evitar toda forma de intoxicación mental o espiritual que confunda la realidad que Cristo ha revelado para nosotros. Esa realidad que creímos y que nos ayudó a tomar una acción concluyente. Porque si no hacemos eso, vamos a ser desviados de una vida de estar firmemente fijados con nuestra vista en la gracia que va a ser revelada en Cristo. Así que hasta aquí tenemos los 2 puntos que hemos visto. Son salidos de 2 participios que actúan junto con el verbo principal, y el verbo principal es un imperativo, y acá venimos. Este es el primer imperativo que da Pedro.
Tal vez por eso estos participios suenan como imperativos, ¿no? Cuando decimos, preparen su entendimiento para la acción, o cuando decimos, sean sobrios en espíritu, parecerían ser imperativos o órdenes. No, están trabajando junto con el imperativo, con el verbo principal, pero toman el sabor de una orden. Entonces, enseñándonos, Pedro, qué es lo que debemos hacer como creyentes, de poner nuestra esperanza completamente en la gracia que se nos traerá en la revelación de Jesucristo, él ahora usa este verbo imperativo, este mandamiento. Preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, y ahí va a decir ahora cuál es la orden. Hermanos, seamos sinceros con lo siguiente, antes de ir ahí. Pensar de una manera nueva, pensar de una manera cristiana no se produce automáticamente. Esto requiere esfuerzo, concentración e intencionalidad. Y quiero volver a repetir esto antes de pasar al mandamiento de Pedro. La única manera en que podremos poner toda la esperanza en los tiempos finales es siendo sobrios. No podemos estar embriagados con el mundo. Debemos evitar ese modo de vida que embota o, digamos, le trae confusión a nuestras mentes y nos abstiene y nos aparta de lo que es la realidad de Dios. Debemos evitar ser anestesiados con las atracciones de este mundo. Infinidad de cosas. Carreras que persigamos, trabajos perfectos, lugares perfectos para vivir. Debemos evitar todo este tipo de cosas que nos anestesian de lo que es la realidad de Dios. Cuando los cristianos se adormecen en semejante, digamos, somnolencia, ¿qué es lo que pasa? Pierden de vista la futura revelación de Cristo y se concentran únicamente en satisfacer sus deseos terrenales. No me diga que no lucha con eso a veces. Entonces, vamos a hacer una conclusión y vamos a ir con la conclusión a ver cuál es el mandamiento de Pedro. Nos ha dicho, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios, y acá viene la orden. ¿Cuál es la orden? Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Y lo pongo como conclusión porque esa tiene que ser la aplicación práctica. Si hemos visto que esta acción concluyente nos tiene que llevar a una actitud continua, es para poner nuestra esperanza completamente en la gracia que se nos traerá en la revelación de Jesucristo. En otras palabras, la salvación que recibimos es escatológica en naturaleza, o sea, esa salvación que recibimos se va a consumar en los tiempos finales. Es una esperanza de los últimos tiempos. Es por eso que Pedro nos urge a que pongamos completamente nuestra esperanza en la gracia, en la salvación que se va a hacer, que se nos va a ser dada a nosotros, que va a ser revelada en ese tiempo, en la revelación de Jesucristo. Cuando Jesucristo, a quien no vemos pero amamos, se manifieste, esa gracia será eternamente concedida a nosotros. Y tal vez usted se está preguntando, pero ¿cómo? ¿No soy salvo ahora? ¿Cómo que esa salvación es escatológica, tiene que ver con los tiempos finales? ¿No soy salvo ahora? Y acá viene mi respuesta, y es contundente. Sí, usted es salvo ahora si es un creyente verdadero. Ahora, pero la salvación tiene una arista de estar incompleta en este tiempo. Usted es salvo y Dios le va a mantener salvo. Dios lo va a mantener. Pero hay una arista de esta salvación que está incompleta. ¿Cuándo va a ser completada? En los tiempos finales. Y es ahí donde su esperanza tiene que estar. Es muy duro esto. Pero bueno, basado en la salvación, en esa decisión, en esa acción concluyente que usted tomó en el pasado, usted debe mantenerla con una actitud continua para estar mirando con esperanza, fijando sus ojos completamente
en esa salvación que va a ser manifestada. Por eso el apóstol Pedro, quien desde la introducción nos está diciendo que Dios nos ha elegido, y eso nos tiene que dar tranquilidad, ¿no es cierto? Quien nos eligió en el pasado, desde la eternidad, nos va a ayudar, no solamente nos ayudó en el pasado, nos va a ayudar en el presente y todo lo que venga en adelante hasta que se consume nuestra glorificación. Y hermanos, si usted no está poniendo su esperanza en eso, está jugando como un jugador que está lesionado. Usted está dando mucha ventaja en su vida cristiana. Hay una razón por la que Pedro, en este versículo 13, que termina siendo un puente entre la introducción que hizo y lo que viene, él dice, hermanos, manos a la obra, hay que trabajar en esto. ¿Trabajar para qué? ¿Para salvarme? No, trabajar para vivir una vida de esperanza. Entonces, el apóstol Pedro claramente les revela, Dios les ha elegido. También les dice que hemos sido renacidos para la esperanza, que hemos sido privilegiados con tan grande salvación. Y ahora también nos brinda la primera exhortación para que vivamos de acuerdo a quienes somos en Cristo. Si usted ha nacido en Cristo y no está viviendo en esperanza, usted está negando su afirmación de que pertenece a Cristo. Si usted ha nacido del Espíritu Santo de Dios y fue salvo por Dios, y en ese tiempo se consumó la elección que Dios hizo de usted, y ahora usted está viviendo su vida cristiana sin esperanza, usted no está viviendo de acuerdo a quien usted es, de acuerdo a su nueva naturaleza en Dios, en Cristo. Hermanos, Pedro, primera exhortación para que vivamos de acuerdo a las mismas iglesias de esa zona. Fíjese, necesitaban escuchar lo mismo. Los problemas son los mismos, los peligros son los mismos. La exhortación para los hijos de Dios es la misma. Este anciano apóstol Juan está escribiendo desde Éfeso, en Asia Menor. ¿Y qué nos dice? Versículo 3 de primera de Juan 3. Nos dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Por eso, mis amados hermanos, esto requiere tenacidad, perseverancia para seguir esperando de una manera que conforme esperamos, nos santifica. Los creyentes deben vivir en esperanza incluso ahora, demostrando que su mayor deseo es la consumación de la obra que Dios ha comenzado en ellos. Hermanos, este es un tema central, la esperanza es un tema central. La esperanza viva para que los creyentes sean renacidos es un tema central aquí. ¿Y qué es lo que esto demanda de usted? ¿Qué es lo que esto demanda de usted? Que viva esperanzado. Pero la esperanza que se pide es una actitud personal de confianza expectante en lo que Dios ha prometido que Él aún hará. Tiene que confiar en Dios. Tiene que levantar ese escudo de fe. Usted cree y espera y obedece. El verbo que Pedro usa, en español se usa todo como verbo, pero en griego es un verbo. Pongan su esperanza, o esperanceen, si quieren ver, ¿no? Esperanceen, hermanos. Esto transmite un sentido de expectativa que confiada, una expectativa lo suficientemente fuerte como para que uno actúe que basado en esa expectativa. Este es un imperativo, un mandamiento apostólico que está dirigido ¿a qué? A nuestra voluntad. Esto está dirigido a nuestra voluntad. Esto significa que la realización de esta esperanza no es una cuestión de emociones, sino de voluntad. Tal vez usted se siente triste, usted se siente atribulado, usted se siente desalentado, pero este imperativo apunta a su voluntad. En otras palabras, esta esperanza exige obediencia.
Hermano, hermana, usted tiene que ser obediente a este mandamiento. Usted tiene que vivir una vida de esperanza. ¿Cómo saber si usted está cumpliendo el mandato de la esperanza en Cristo? Es muy fácil. Usted lo mide por su obediencia a Cristo cuando es probado por las cosas de la vida. Y hermanos, entiéndame por favor que este tipo de esperanza del que estamos hablando aquí no es como esperar que mañana haya un lunes soleado. No. Cuando se habla de esperanza en el Nuevo Testamento, estamos hablando del tipo de esperanza que se nos ordena tener y que contiene la idea de seguridad total de aquello que se espera. Confiamos totalmente en eso que se espera porque Dios lo ha decretado. Y eso verdaderamente tomará lugar. Así que usted está obligado, usted que está acá esta tarde, usted está obligado, ¿por qué? A vivir en esperanza, porque Dios lo ordena. Usted está obligado a tener un tipo de esperanza que no tiene duda de lo que Dios cumplirá porque Él lo ha prometido. Contestemos esta pregunta: ¿por qué es que Dios es tan exigente con que usted tenga este tipo de esperanza? Porque la esperanza futura en el Nuevo Testamento está basada en algo que ya ha ocurrido en el pasado, algo que Dios ya ha hecho en el pasado. ¿Y qué es eso que ha sucedido en el pasado que me asegura a mí mi futuro y también me asegura poder vivir un presente de esperanza? ¿Qué es lo que ha pasado en el pasado? La resurrección de Cristo. Esto no está basado en mis emociones, esto no está basado en si un día me levanté positivo, esto está basado en algo que es un hecho histórico, que es la resurrección de Jesucristo. Nuestra esperanza es certeza absoluta en el futuro debido a la resurrección de Cristo. Por eso Pedro en el 1:3 que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y luego en el 1:13 Pedro dice también: por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. El creyente debe orientar su esperanza a la gracia futura que será revelada en Jesucristo, y esto solo podrá realizarlo basado en la acción concluyente y decisiva que tomó en el pasado y manteniendo una actitud continua y duradera en el presente. Así que las preguntas que Pedro contesta para estos creyentes de Asia Menor son las siguientes. ¿Qué deben hacer ellos? ¿Cómo deben hacer para lidiar con la hostilidad del mundo? ¿Cómo deben relacionarse los unos con los otros en esas iglesias cuando están enfrentando circunstancias tan adversas? Y en el versículo 13 está la respuesta para esas preguntas. Pedro les enseña en dónde deben poner su esperanza. Ninguna cosa encontrada en el mundo podrá darle esperanza verdadera al creyente. ¿Usted entiende eso? La educación no lo puede hacer. La paz no lo va a poder hacer. Tener hijos no lo va a hacer. La sanidad física no lo va a hacer. Nada de eso podrá satisfacer las necesidades verdaderas y espirituales del creyente verdadero. Todas esas cosas, hermanos, aun siendo buenas cosas, si se buscan como metas mismas de nuestras vidas, se terminan convirtiendo en un ídolo. Esas buenas metas pueden convertirse en ese Dios que ahora pasa a gobernar cada faceta de nuestras vidas y nos hace sentir infelices cuando no nos da lo que estamos buscando. Y el punto es el siguiente: cuando nosotros ponemos nuestra mayor esperanza en algo que es equivocado, en algo que es pasajero, estamos levantando un Dios falso. Entonces, replantee dónde está puesta su esperanza. Y lo más tentador a hacer para cualquier ser humano, especialmente cuando está atravesando circunstancias difíciles, ¿qué es? Poner su esperanza en algo que no es Dios. Pero debemos recordar que pasar por circunstancias difíciles es parte de la vida cotidiana que Dios nos pone en este mundo caído. Y es lo que nos brinda la oportunidad de saber que si estamos poniendo nuestra esperanza en la gracia de Cristo,
como creyentes verdaderos, la fuerza para una obediencia fiel a Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser provista para nosotros. Porque esa obediencia la extraemos de las implicaciones de nuestra gloria futura en Cristo. Así que mi exhortación para ustedes en esta tarde: caminemos fielmente mirando hacia el cielo, con nuestros pies firmemente plantados en nuestra obediencia a Cristo aquí en la tierra. Así que espero que esto les sea de aliento y que lo lleve a su corazón y a su mente. Oremos. Señor, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender que debemos poner nuestra esperanza en la gloria venidera cuando Cristo sea revelado. Gracias que a tu Espíritu Santo, Señor, podemos decir que hemos tomado en el pasado una acción concluyente, pero te pedimos también, Espíritu Santo, que nos ayudes a mantener esa actitud continua para estar mirando siempre hacia ese futuro que nos espera con la bendición completa que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, te pido que bendigas a esta congregación y que esta verdad, Señor, que sale de tu palabra, sea verdad y realidad de la vida de ellos. Amén.